Presentamos ahora la mesa de análisis de esta noche, de la noche en 24 horas. Nos acompaña Miguel Iso. Buenas noches. Buenas noches. Juan Cruz. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Justino. Buenas noches. Y Cristina de la Hoz. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos acompaña también Gaspar Llamazares, diputado electo por Asturias. Buenas noches. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Contento con los resultados. Se lo esperaba no solo el de la coalición en toda España, a nivel nacional, sino el suyo en particular en Asturias. Bueno, una posibilidad, era un reto difícil por Asturias, porque habíamos perdido el diputado hacía ya 2 legislaturas, pero yo creo que merecía la pena presentarse por Asturias, presentarme por mi tierra, y merecía la pena volver a recuperar el escaño que fue de Horacio Fernández Cinguanzo, que fue de Dolores Ibarruri y que fue también de Manuel García Fonseca, que para nosotros son, bueno, pues ejemplo de parlamentarios de Calella, ¿no? De parlamentarios que hacen parlamento no solamente dentro de la carrera de San Jerónimo, sino también en la calle, en Asturias. Usted ha sido la voz de Izquierda Unida en los últimos años, ahora va a estar seguramente de portavoz Cayo Lara, pero usted va a ser también la voz de Izquierda Unida y la voz de una parte de la izquierda de Asturias. ¿Cómo está Asturias? ¿Cómo ustedes piensan defender una comunidad que tiene unos problemas estructurales evidentes desde la izquierda en el Parlamento español y que no tenía en su caso, en el de su formación, voz ni voto en los últimos años? Bueno, incluso cuando no teníamos diputado, yo ejercía de diputado también en mi comunidad, presentaba preguntas, interpelaba, es decir que el hecho de no tener el acta no significaba no tener una representación por Asturias. Pero yo creo que Asturias tiene unos problemas particulares dentro de lo que es el contexto de la crisis general. Quizás en Asturias vivimos una crisis crónica y el resto del país una crisis aguda, y por eso quizás estamos mejor preparados, ¿no?, para la crisis. Nosotros tenemos un tejido económico más equilibrado, menos dependiente de la construcción y mucho menos dependiente de la especulación, y en ese sentido hemos podido aguantar mejor la primera parte de la crisis. Pero la segunda parte de la crisis, la que tiene que ver con los recortes y con los ajustes, nos está haciendo mucho daño. Nos está haciendo mucho daño el descenso en la obra civil, que está afectando ya no solamente a la construcción, sino está afectando a la industria y a la industria siderúrgica. Nos está haciendo mucho daño en general el recorte también de las políticas públicas, porque tenemos un buen sistema sanitario y un buen sistema educativo, yo creo que de los mejores, quizás comparables a Centro Europa, porque además hemos mantenido el carácter público de esos sistemas. Sin embargo, ahora con los recortes esos sistemas tienen dificultades. Yo creo que por esas razones en Asturias merece la pena defender sus sectores económicos productivos frente a la especulación. Yo creo que la lucha en Europa es producción frente a especulación. Pero ese es el mensaje que le escucho no solo con Asturias, sino y con toda luego Europa y es España. importante defender también el estado del bienestar, el estado social, que en Asturias es una marca de identidad. Vamos a eso ahora. Las elecciones. Se ha ganado el Partido Popular por mayoría absoluta. ¿Ya les ha llamado Mariano Rajoy, como dice que va a hacer con todos los grupos parlamentarios? ¿Ustedes lo han conseguido? Que yo sepa, no nos ha llamado todavía, ¿no? Y cuando se reúna, ¿de qué van a hablar? ¿Qué le va a decir? ¿Le va a escuchar? ¿Y usted qué le va a decir? Bueno, si yo estoy en esa reunión, que me imagino que estará mi coordinador general, Cayo Lara, bueno, me imagino que hablaremos como con cualquier otra fuerza política, de forma natural. Lo que pasa es que tenemos grandes discrepancias, pero bueno, no es nuevo, ya nos conocemos y hemos tenido la oportunidad de contrastar nuestras posiciones. Por una parte, la posición conservadora del Partido Popular y, por otro lado, bueno, pues la posición de izquierdas que representamos nosotros, ¿no? Hablaremos, pero sin muchas posibilidades de acuerdo, aunque yo pienso que al Partido Popular le conviene en esta legislatura no emborracharse con la mayoría absoluta y pactar mucho, porque las dificultades son grandes. Pero, ¿cómo se puede pactar o cómo puede haber un acuerdo transaccional o más transversal en la medida en que lo importante ahora mismo es fundamentalmente la economía, salir de la crisis en la que estamos, y los modelos del Partido Popular, de las teorías conservadoras y neoliberales, son absolutamente opuestos al que ustedes proponen? Bueno, en eso va a ser muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Pero la política económica, por ejemplo, no solamente tiene el margen de maniobra de las políticas propias, sino también la intervención ante el marco europeo. Yo creo que ahí hay más posibilidades de acuerdo. ¿En qué modelo defendemos, por ejemplo, el Banco Central Europeo? Si un Banco Central Europeo que intervenga en defensa de las monedas o no, ¿no? O, por ejemplo, si también nos planteamos la existencia de un Tesoro Europeo que dé cierta entidad a la moneda,
Yo creo que esas cuestiones pueden ser objeto de acuerdo, aunque estemos en desacuerdo, por ejemplo, con respecto a la política de ajuste y a los recortes. Creo que la política de ajuste y los recortes lo que ha producido es esta segunda crisis que vivimos. Estamos al borde de una recesión y al borde también de un incremento importante en el volumen de desempleo. Ya no los 5 millones, sino probablemente estemos en 5 millones 100, 5 millones 200. ¿no? Todo el mundo dice que estamos al borde de la recesión, seguramente porque tienen que pasar 3 trimestres con una serie de parámetros, pero en realidad, viendo los datos que hay, no estamos ya en recesión. Viendo los datos, estamos en depresión, pero podemos entrar en recesión con esos 3 trimestres. Pero la verdad es que con estos recortes tan brutales del gasto público, pues si la economía privada no tira porque no hay demanda, y si por otra parte la iniciativa pública tampoco contribuye a la demanda, sino que deprime la demanda, lo que puede ocurrir es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? que entramos en recesión, que aumentamos el desempleo y que además luego no podemos recaudar y por tanto tenemos más déficit y más deuda, ¿no? Es una espiral diabólica que yo creo que la Unión Europea y también el Gobierno español deberían plantearse. A corto plazo, cada país, sobre todo España, necesita financiarse en el exterior. Ayer me parece que nos financiamos a corto plazo en el interés más alto que se recuerda. Para bajar ese interés hay que bajar la prima de riesgo, para eso hay que hacer una política antidéficit, para eso hay que gastar menos desde las entidades públicas, pero también es cierto lo que usted dice, que para crear empleo y que el Estado recaude hay que hacer una política de estímulos. ¿Hasta qué punto está el límite de Izquierda Unida que no puede acordar con el Partido Popular? Por ejemplo, se lo digo de otra manera, ¿estaría dispuesto Izquierda Unida a algún tipo de recortes si se mantienen unos límites que son insoslayables para el estado de bienestar? Nosotros no somos partidarios de la política de recortes si previamente no se plantea la política de ingresos. Es decir, en estos momentos en nuestro país hay un volumen de ingresos importantísimo que no se declara Hacienda, que se defrauda y que se evade. Mientras ese volumen de ingresos tan importante, que pertenece al 3% de la ciudadanía española, no tenga algún tipo de contribución a la salida de la crisis, nosotros no vamos a pedir ningún sacrificio a la inmensa mayoría de la ciudadanía que además no ha provocado la crisis y que además tiene más dificultades en el contexto de crisis, ¿no? Es decir, pedir ahora recortes de sanidad o repago en sanidad o pedir recortes en educación mientras se mantiene un volumen de fraude fiscal de 70.000 millones de euros o una evasión fiscal de 140.000 millones de euros en el exterior, yo creo que es lo que podríamos denominar no es un esfuerzo, es la ley del embudo. Lo ancho para unos pocos y lo estrecho para la gran mayoría. Habla usted de recortes. 2 días después de las elecciones, ayer martes, el Gobierno de la Generalitat, Artur Mas, anunciaba una serie de nuevos recortes, de subida en servicios públicos. Se intuía, o no se intuía directamente, hablaba ya de copago. Hoy el Gobierno vasco parece que dice que no le suena mal del todo esa música. No, es que no tienen competencia para ello. Es decir, que yo creo que es impresentable lo que están haciendo. No existe competencia por parte de las comunidades autónomas para incrementar ningún tipo de tasa en materia de fármacos. No tienen la competencia en materia de fármacos. Por tanto, están en la ilegalidad. Están intentando imponerle a la Administración Central una medida que no les compete. La Administración Central tendría que modificar la Ley General de Sanidad, tendría que modificar la Ley del Medicamento y tendría que modificar las prestaciones del sistema sanitario que son pactadas en el Consejo Interterritorial de Salud. Por tanto, además de que es una medida injusta que no va a recaudar nada porque va a costar más la gestión que los ingresos, yo creo que lo grave de todo esto es que es una medida ilegal y que se hace con toda la cara, ¿no? Por parte, yo creo que no solamente de comunidades autónomas que se reclaman del nacionalismo, ¿no? Sino por parte de la propia Comunidad de Madrid, que dice ser muy patriótica, pero cuando puede, pues digamos, se pasa las leyes del Estado por el forro de la chaqueta. Y el hecho de que se anuncie 2 días después de las elecciones, CiU, el Gobierno de la Generalitat, dice que es que antes hubiera sido imposible, que hubiera alterado el debate político y que de alguna manera están legitimados por los resultados, porque los resultados de CiU han sido espectaculares. O sea, tú ocultas el debate político y luego tienes todas las posibilidades y las manos libres para hacer lo que te dé la gana. Creo que es poco, en mi opinión, poco edificante desde el punto de vista democrático. Hay que explicar a los ciudadanos lo que piensas hacer. No venir después diciendo que te ves obligado a hacer lo que haces porque te lo impone la Unión Europea o el Banco Central Europeo. Hay que saber el margen de maniobra que tienes y explicar a los ciudadanos con ese margen de maniobra qué vas a hacer. Si no lo explicas, no tienes ninguna legitimidad para imponer este tipo de medidas. Le preguntaba por legalidad la que quieras, legitimidad ninguna. Le preguntaba por ese encuentro con Mariano Rajoy, que va a sostener seguramente Cayo Lara como con todos los responsables de los grupos parlamentarios. Aparte de economía, ¿le van a ustedes exponer en el primer encuentro su opinión sobre la reforma electoral?
por supuesto. ¿Y qué van a Nosotros decir? creemos que el segundo gran problema de este país es lo que podríamos denominar regeneración democrática, ¿no? Y tiene que ver con la reforma electoral, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos incrementado más nuestros votos que el Partido Popular. Había unas imágenes Hemos aumentado 9 escaños y el Partido Popular ha aumentado 4 veces más que nosotros. Sí. Muestra un sistema electoral aberrante, ¿no? Ahí estamos viendo precisamente las imágenes de Cayo Lara, en las que mostraba por una parte una cartulina con los 11 diputados que tienen y con otro los 21 que le tocarían si podría tener, o 25 mejor dicho, 25. si le tocaría una reforma electoral distinta. Sí, una reforma electoral mínimamente proporcional, ¿no? Lo que pasa es que nuestro sistema electoral ha terminado siendo un sistema electoral mayoritario. A lo largo de los últimos tiempos, reforzado por la inmigración, que no vota, pero aumenta la demografía de determinadas comunidades autónomas, y reforzado por lo que podríamos denominar la gota malaya, que es que en determinadas comunidades autónomas nosotros ya no estamos ni se nos espera. Los jóvenes nunca han votado, nunca han esperado votar ni sacar adelante un diputado de Izquierda Unida, ¿no? Por lo tanto, ese conjunto de factores, junto con el sistema electoral, hacen de nuestro sistema uno de los más mayoritarios de Europa, más que el británico. ¿Y cómo se puede hacer para hacer sostenible todo? Que comunidades o circunscripciones como Soria, que están muy poco pobladas, tengan representación y al mismo tiempo pueden los tener partidos... representación. Lo que pasa es que pueden tener representación de un partido político. Lo que no vale es que no haya pluralidad a nivel del Estado porque haya pluralidad en Soria. No. En Soria tendrá que haber representación parlamentaria, pero será de acuerdo a su población. Nosotros no le negamos la representación a Soria, pero ¿qué pasa? Que tiene que haber representación del PSOE y del PP, y si no, no hay representación. Si no se lo reparten el PSOE y el PP. Es una concepción bipartidista del sistema que no tiene nada que ver con la naturaleza global del sistema, porque el sistema representa opciones políticas. Ahora va a ser que el Partido Popular y el Partido Socialista se van a poner a defender que en el Congreso se representan territorios. No. En el Senado se representarán territorios. En el Congreso se representarán opciones políticas. Por lo tanto, que no me vendan eso de la representatividad de Soria, que me viene muy de viejo, ¿eh? Además, solo se acuerdan de las provincias poco pobladas como Teruel o como Soria en campaña electoral o cuando les tocan el sistema electoral. Si no, no se acuerdan el resto de la legislatura, ¿no? Usted dice que, lo escuchaba hoy, lo leía en una entrevista, que van a ser como el caballo de Troya, ¿no? Que van a volver a entrar en el Parlamento para las políticas públicas, para las políticas de bienestar. Forzaba un poco la imagen del caballo de Troya. ¿Sí? La forzaba un poco, sí, porque además éramos los que abríamos la muralla, no incendiábamos la ciudad. Abríamos la muralla para que entrara la ciudadanía, el caballo de para acabar con los dentro. mercados. Bien, y eso es posible por los resultados de estas últimas elecciones. Hace 4 años, vamos a ver imágenes, no hace falta que se giren, las puedes ver ahí. No me las imagino. Pues si no las vamos a ver. Y también un testimonio que hicimos en televisión, un testimonio de aquella noche. Estas son imágenes de aquella noche muy distintas a las actuales. Y usted hablaba de una imagen gráfica de aquella noche. Se acordaba perfectamente. El tsunami bipartidista. Vamos a ver si lo escuchamos. Esta campaña bipartidista que ha sido un golpe para la diversidad política, para la pluralidad política de este país, flaco favor le han hecho a la diversidad política, flaco favor a la democracia, significa un retroceso de nuestro sistema democrático, este tsunami bipartidista que quiere expresar únicamente la diversidad de este país en clave Partido Popular, Partido Socialista. De un tsunami bipartidista pasamos a un tsunami popular. Bueno, de un tsunami bipartidista en aquel momento pasamos a unas elecciones que han estado menos protagonizadas por la polarización, porque ya se había encargado el Partido Socialista de buscar la desafección de buena parte de su electorado, ¿no? Al final ha ganado más la pérdida del Partido Socialista que la ganancia del Partido Popular, ¿no? El Partido Socialista ha perdido pues 4 millones de votos, ¿no? Y el Partido Popular apenas ha ganado 500.000 votos. Y yo creo que eso es muy significativo. Eso demuestra que se ha perdido más por incomparecencia del Partido Socialista y de las políticas de izquierdas que por la fortaleza del Partido Popular. Habla de la pérdida de votos del Partido Socialista, 4 millones largos. Muchos han ido a parar a ustedes. Ustedes han bebido sobre todo de las fuentes o de los votantes del Partido Socialista. Nosotros tenemos ahí invertidos 1.400.000 votos. Por muchos que vengan a Izquierda Unida, digamos que los votos no son de nadie, ¿no? Pero hace tiempo que los votos de Izquierda Unida sirven en determinados momentos, cuando el bipartidismo arrecia, para apuntalar, ¿no?, al otro partido de la izquierda. Bueno, ya está bien de que eso ocurra así y que Izquierda Unida por una vez tenga una representación acorde con su apoyo social y con su apoyo electoral.
Y por último, antes de ceder ya el testigo a mis compañeros, Amaiur, quizá no sea una ley escrita, pero sí una ley que se ha llevado casi siempre a la práctica, y es que el líder, el que va a ser el presidente del gobierno, reciba o establezca contacto con todos los grupos parlamentarios. Se está hablando en las últimas horas, y lo vamos a comentar en unos instantes, la posibilidad que no reciba el Partido Popular, Mariano Rajoy en este caso, a Amaiur. ¿Cómo ve usted esa posibilidad o esa escena? Yo creo que debe de reunirse con todos los grupos parlamentarios. No veo la razón para excluir a un grupo parlamentario que ha dicho el Tribunal Constitucional que es un grupo parlamentario legal y que por tanto tiene una representación democrática. No creo que haya ninguna razón, como no sea el complacer a sectores del Partido Popular, no hay ninguna razón de Estado. Quiero decir, como presidente del Gobierno o como futuro presidente del Gobierno, debería recibir a todos los grupos parlamentarios y luego tener la posición que es tradicional en el Partido Popular, por ejemplo, de rechazo a Amaiur o de intento de aislamiento, pero no veo la razón para que en estos momentos no haya una recepción a todos. Cedo ya, como decía, a mis cuatro compañeros de profesión y de tertulia la oportunidad de hacer una pregunta a Gaspar Llamazares. Empezamos por Cristina de la Hoz. Se ha hablado en esta entrevista de las relaciones las posibles relaciones que pueda tener con el gobierno del PP, pero yo quería saber las relaciones que pueda tener con el otro gran grupo de la oposición, que es el Partido Socialista. En las dos legislaturas del señor Zapatero pasaron un poco del amor al odio, pues la desafección, luego en políticas de izquierda, el gran ajuste de mayo. ¿Hay posibilidad en esta legislatura de una cierta confluencia, unidad de acción entre el PSOE y Izquierda Unida? Y si es así, ¿a qué le gustaría a usted que fuera más el portavoz del PSOE? ¿El señor Rubalcaba o la señora Chacón? Nunca me ha gustado entrar en la vida interna de otros partidos. Yo creo que hay que dejar al Partido Socialista que aborde su congreso y que decida su dirección. Y nosotros lo que nos vamos a dedicar es a cultivar nuestro espacio, a ampliar nuestro espacio, fundamentalmente, a articular la izquierda que nosotros representamos, la izquierda alternativa, y a intentar articularla también en el plano europeo. Yo creo que nosotros tenemos un buen resultado electoral, pero no deberíamos encantarnos con ese resultado y deberíamos mejorar lo que podríamos denominar la apertura, la representación del conjunto de la izquierda. Y desde esa posición, ¿qué ocurrirá a lo largo de la legislatura? Pues mantendremos una actitud de diálogo. En todo aquello que podamos coincidir, coincidiremos, y en lo que no, pues discreparemos. Lo que pasa que a lo largo de los últimos meses ya no son solamente las palabras, son los hechos, y desgraciadamente de palabras y de discursos, sobre todo el discurso de campaña, a mí me ha dolido especialmente el discurso de campaña del Partido Socialista, porque me ha parecido un discurso realmente inaceptable, ¿no? Porque lo que no puedes hacer es negar tu propio gobierno. Tú tienes una responsabilidad de gobierno y tienes que presentar tu balance, y lo que no puedes hacer es intentar hacer luz de gas a tu izquierda cuando no has mirado para tu izquierda en toda la legislatura. A mí no me ha gustado y, por tanto, la reconciliación, si se produce, y la relación será a medio plazo. Justino. En la misma noche electoral, después de conocidos los resultados, el líder de su formación política, Cayo Lara, habló ya de que iban a convocar a la gente en la calle. ¿Esto significa que ustedes no van a dar los 100 días que por costumbre se ofrece a los nuevos gobiernos de cortesía hasta que empiecen a tomar medidas y hasta que se vea cuál es el rumbo por el que va ese gobierno? ¿O no? Vamos a ser más corteses que los mercados. Más corteses. Más de media hora van a dar ustedes. O sea, le vamos a dar más tiempo que los propios mercados. Pero nosotros no somos los que convocamos movilizaciones. Nosotros creo que las movilizaciones están en la mano del gobierno. Ya lo dijo la señora de Cospedal, que las medidas que iban a tomar eran las que iban a provocar las movilizaciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está en su mano. Es decir, si no toma medidas ofensivas para mis colegas sanitarios, pues no tendrá movilizaciones de los sanitarios. Si no toma medidas de recorte de la educación o de los servicios sociales, pues no habrá movilizaciones de esos sectores. Yo creo que está en manos del Partido Popular, y en nuestras manos está, bueno, pues la resistencia a esas medidas y también participar de las movilizaciones que tengan lugar, ¿no? Y de la misma manera, si el Partido Popular asume alguna de nuestras propuestas, por ejemplo, en la reforma electoral o, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción o en medidas de regeneración de la vida política, pues nosotros también estamos dispuestos al diálogo y al acuerdo. En algunas cosas son más difíciles los diálogos y los acuerdos, pero en otras pueden ser posibles. Juan Cruz. Usted es un hombre de metáforas. Me gustó mucho, usted es médico y yo soy asmático.
Y entonces, esto de la crisis crónica, hombre, claro, le estoy haciendo una consulta. ¿Qué pasa? Que no puedo yo utilizar esto para que él me dé consejos médicos. Pero antes que nada, enhorabuena, creo que usted es un gran parlamentario y a los ciudadanos nos importa que en el Parlamento haya gente que vibre con los problemas al exponerlos. Pero yo le hablo de metáfora. Usted dijo lo de la crisis crónica y la crisis aguda. Pero luego dijo una metáfora que me dejó inquieto, ¿no? La metáfora de la reconciliación. ¿Ha sido tan grave el desacuerdo con la izquierda socialista en este tiempo? ¿Cómo se pueden restañar esas heridas? ¿O la izquierda va a estar en el futuro hasta que se produzca la reconciliación dividida en el Parlamento también? Hombre, es que es muy duro lo que ha pasado en esta última parte de la legislatura, ¿no? El vernos apartados, marginados de la reforma constitucional como nos vimos, ¿no? Ante una reforma constitucional que además tiene implicaciones importantes, no solamente para la forma democrática, sino también para las políticas sociales, pues es una cuestión que no es menor, ¿no? O, por ejemplo, decisiones que han tenido que ver con el escudo antimisiles, que debería haber decidido el Congreso de los Diputados, y buscan una fórmula de un preacuerdo del acuerdo con los Estados Unidos, porque en Estados Unidos tiene que haber una previsión en el Congreso norteamericano. Yo creo que no hay, ejemplo de mayor sumisión a la política norteamericana. Y por otra parte, luego, pues tanto la reforma laboral como la reforma de las pensiones a nosotros nos ha dolido especialmente, sobre todo porque demuestra que el Partido Socialista solo cuenta con su izquierda cuando le conviene, y que en el resto de la legislatura no solamente ha menospreciado a la izquierda, sino que a veces ha legislado contra la izquierda, ¿no? Y yo creo que eso es difícil de recomponer, se recompondrá, como todo en política, nunca puedes decir nunca jamás, pero desde luego no mañana ni pasado. Miguel Iso. Vuelvo con lo de la reconciliación, porque ha dicho que de ser posible sería en todo caso a medio plazo. Pero yo voy a un hecho concreto. En 4 meses hay elecciones en Andalucía. Con la prospección de datos que ha habido en estas generales, no parece que el Partido Popular pueda alcanzar la mayoría absoluta. Y entonces, bueno, sí, más, hay diversas interpretaciones. Hay diversas interpretaciones, sí. Pero si PSOE e Izquierda Unida en Andalucía, que sería en todo caso el último bastión que le quedaría a los socialistas en este país, ¿qué haría Izquierda Unida? Voy a responder como Julio Anguita. Programa. Es decir, si nos ponemos de acuerdo en el programa, es más probable ponerse de acuerdo en el programa con el Partido Socialista que con el Partido Popular, pues habrá mayoría. Si no nos ponemos de acuerdo, no habrá mayoría. Y en este caso, además de programa, tiene que haber también signos claros, ¿no? Después de que se ponen cosas en el programa y se hace lo contrario en el gobierno, pues tiene que haber también pues una cierta credibilidad que hoy no tenemos. ¿Tendrá que ir al notario? Probablemente haya que ir al notario. Probablemente haya que confirmar y que reafirmar esas medidas mediante compromisos de gestión. Pues Gaspar Llamazares, muchísimas gracias por estar aquí. Decíamos a todos los candidatos antes de las elecciones, suerte para el 20 de noviembre. Ustedes no les ha ido mal, han tenido unos buenos resultados. Usted ha duplicado en Ha habido justicia no solamente poética, ha habido justicia electoral. Justicia electoral, justicia poética. Y ahora cabe desearle también mucha suerte para los próximos 4 años. Muchas gracias.